Buenas noches, bienvenidos sean todos una vez más a este Susaya Podcast, Puerto Rico First. Bienvenidos sean todos una noche más. Luego de una semanita más o menos de receso por cositas de trabajo, estamos aquí nuevamente una noche más en un episodio que va a ser sumamente interesante para todos los que estamos en el movimiento conservador y los que no siguen el movimiento conservador y son del movimiento liberal y se quieren insertar en la discusión. También va a ser interesante para todos ustedes. Han sido semanas muy intensas, hay muchas cosas que discutir, solamente tenemos una hora para no cansarlos en extremo. Pero aquí vamos, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos ustedes. Quien les habla, Juan Gabriel Zayas, y hoy les informo oficialmente que soy miembro bona fide del Proyecto Dignidad, pero soy el presidente actual del Comité Municipal del Proyecto Dignidad para San Juan. Así que ese va a ser mi título oficial de aquí en adelante. Fui elegido en una asamblea que se realizó en San Juan. Así que para el Comité de San Juan vienen muchas cosas muy bonitas, vienen muchos proyectos y vamos a seguir trabajando con el partido, ¿verdad? Sigo siendo parte de esa plataforma y les vamos a traer a ustedes todas las incidencias de lo que puede estar sucediendo con San Juan y de los planes futuros que vamos a tener de cara al 2028, porque el Proyecto de Dignidad se está organizando y recordando siempre, ¿verdad?, que el Proyecto de Dignidad es un partido emergente. Tenemos muchos retos por delante y los vamos a enfrentar todos, los vamos a enfrentar con mucha gallardía, vamos a hacer lo mejor posible para todos, para poder representar el sector conservador. Eso no está exento, ¿verdad?, de la discusión política, de la discusión democrática que se tiene que dar, sobre todo en un país libre como el que tenemos nosotros. Y anoche tuvimos una sesión conjunta, un joint session. Quiero aclarar que no fue un mensaje de Estado de la Unión del presidente Donald Trump, fue un mensaje directo que él quería dar a la sesión conjunta del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Por lo tanto, no es el mensaje oficial del Estado de la Unión, eso vendrá ya pronto también en las próximas semanas. Ya veremos, todo es parte de la política, estuvo muy interesante el mensaje y eso también va a ser materia de discusión en todos estos días. Pero tenemos unos temas que ya los tenemos planteados para la noche de hoy. Vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, el asunto de Trump y Zelensky. Se reunieron la semana pasada en la Casa Blanca y hubo todo un tumulto con relación a eso. Vamos a estar discutiendo la deposición de Yanet Parra el pasado sábado, de la designada secretaria de Justicia, que todavía no ha sido confirmada. Aparentemente todavía una ronda, ¿verdad? Hay unos senadores, una ronda más de preguntas adicionales y demás. Eso es parte del proceso y vamos a discutir un poco de eso. El barrilito, el famoso barrilito, fue derrotado a viva voz. Vamos a estar discutiendo parte de eso. Ya hay unas noticias nuevas también con relación a ese fondo. Lo vamos a discutir en esta noche. Y vamos a discutir el Summit, el Statehood Summit de la estadidad, no de la estadidad, de los PNP en Washington, D.C., que se dio también esta semana dentro del marco del aniversario el 2 de marzo de la concesión a la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños por parte del Congreso, por parte de la ley John Safran, que se firmó en 1917. Así que sin más preámbulos, les voy a presentar a los compañeros y colegas y amigos. Aquí está el profesor José Bonilla y el amigo Carlos Sánchez. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas bendiciones, muchos saludos, Juan, y saludos también, Carlos. Y pues estamos aquí esta noche para analizar muchas noticias en caliente. Saludos a todos, gracias como siempre por la oportunidad. Estamos aquí para discutirlo, así que como siempre, agradecido Gabriel Sayas por haberme invitado. Así que saludos José Bonilla igual, estamos aquí ready para llevar información. Sí, señor, no, gracias a ustedes por ser parte de, ¿verdad?, de esta discusión, porque estas son unas discusiones que son necesarias en el campo conservador, y estas discusiones son sumamente productivas, nos enriquece, y en estas discusiones de aquí es que vamos a sacar, ¿verdad?, todo el mensaje que queremos llevar
a ese mundo conservador sobre todo el mensaje que queremos, la educación que estamos teniendo, la discusión que debemos tener en nuestro país, en estado, territorio o en los que les guste, ¿verdad? El territorio, que le quieran llamar territorio, que le quieran llamar estado, los que le quieran llamar país. Todos estos asuntos son importantes. Saludamos a José Hernández, colega que fue parte también, fue candidato al Senado allá en Ponce. Saludos a José. Voy a tomar un turno de privilegio. I'm going to say hi to my sister-in-law, María de Stefano. María, hi. Ciao, Bella. Porque ella es italiana, así que la tengo que saludar en italiano. So, Porte Pacchio, Bella. Mia sorella. Eso es una nota del cárcel. Pero saludos a todos, saludos a todos ellos. Así que nada, vamos a comenzar con el tema, con los temas. Lo primero fue, yo creo que la semana pasada lo más que dio a nivel mundial fue el asunto de la reunión que se dio en Casablanca entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Se dio ¿verdad? Todo un asunto mediático. Voy a empezar a explicar, déjame empezar a explicar mi punto con relación a esta discusión, a este asunto que se dio allí. A mí me parece que lo que se dio allí no es algo que no se da, que se da todo el tiempo en diplomacia, en reuniones entre países cuando están hablando y discutiendo. Que de alguna manera se piensa que Donald Trump va a tratar de seguir una línea frente a la prensa por tratar de ser políticamente correcto frente a la prensa. La oposición lo sabe, va a tratar de ponerlo en esa posición, él también lo sabe, y él utiliza eso y no tiene ningún reparo en decirle lo que le tenga que decir al que sea. Días antes, ¿verdad? Esa reunión fue jueves, si la memoria no me falla. El lunes él tuvo una reunión también con el presidente francés Emmanuel Macron, y Macron también trató de darle como un jab frente a la prensa y él se lo devolvió para atrás sin ningún tipo de problema. Pues se salió un poquito más de control porque estaba también el vicepresidente y ¿verdad? Y más o menos lo confrontaron. Lo tostoneó. Si de alguna manera lo podemos decir de esa manera. Pero a mí, bueno, aparte de analizar el contexto de lo que está sucediendo allí, me parece también que obviamente el famoso establishment que todo lo quiere políticamente correcto, se fue en brote. Tus impresiones, José, ¿qué me puedes decir de eso? Pues mira, Juan y Carlos, a mí me gusta siempre en estas cosas no entrar en un vacío, sino darle un poquito de contexto a todo esto, ¿no? Porque hay personas que a veces ven lo que pasó allí, pero no tienen el cuadro, el whole picture, como dice el americano. Y la situación de Ucrania es algo que viene de mucho tiempo. Sabemos que Ucrania fue parte de lo que fue la Unión Soviética en su momento, que se desarticuló en el 1991, y de los primeros países de esa Unión Soviética que adquirió la independencia fue Ucrania, y siempre como que ha habido ese saborcito, esta situación entre Ucrania y Rusia, toda vez que hay unas etnias que viven allí en Ucrania, sobre todo en lo que le llaman la parte del Donbass, Lugansk, Donetsk, Crimea, que hay muchas etnias rusas y que hablan ruso, y de hecho pues hay una historia ahí en común. Entonces, pero específicamente en el mandato de Obama hubo unas intervenciones indebidas en Ucrania y de la OTAN, y un asunto de hacer las cucas monas, el acercamiento a Ucrania para hacer sea parte de la OTAN. Y ahí es que empieza entonces la situación con Rusia, porque a Rusia, para sus intereses y sobre todo seguridad nacional, no conviene que Ucrania se convierta en un país de la OTAN tan cerca y que puedan poner misiles y unas cosas y en menos de 15 minutos llegar a Moscú. Y obviamente eso es una legítima defensa de parte de Rusia, y siguieron batallando con eso. En el 2014 hubo una revolución que le llaman de colores, asusada por George Soros y otros intereses americanos, que logró desbancar a quien era el presidente en aquel momento, que era un presidente más aliado a Putin. Y por ahí que más adelante se da el espacio para entrar Zelensky, que entonces Zelensky era más una marioneta de lo que es el oeste, el occidente. Y vemos, en el 2014 pasó lo de la invasión de Rusia a Crimea. La anexión de Crimea, sí.
la gente, ¿verdad? Ahí hubo un referéndum donde se hizo un plebiscito para si esas personas querían ser parte de Rusia y ganó abrumadoramente. Yo sé que internacionalmente no se le ha dado legitimidad a eso. Lo mismo pasó entonces ahora con esta invasión Rusia, con el Donbass, que también hubo otro proceso sí plebiscitario, consulta a la gente si querían ser parte de Rusia. Entonces, por eso que Rusia se anexa también a Donetsk y Lugansk y otra parte más, que a Genia son rusas. Entonces, en este punto en que estamos, esta guerra siempre desde el inicio, Rusia, o sea, nunca vimos a una Ucrania que estuviera a la ofensiva, siempre ha estado a la defensiva, ha estado en la desventaja. Han muerto muchas vidas de ambos lados, pero sobre todo del lado ucraniano. Ucrania, si no fuera por la ayuda de Estados Unidos y de los demás países europeos, pero principalmente Estados Unidos, que ha aportado más de la mitad de lo que se ha aportado para la guerra, como dijo Trump, no hubiese durado ni 2 semanas. Y esto esto no aguanta más. Y para mí, en mi opinión, la oferta que pone sobre la mesa Trump es muy buena, es tremenda, porque incluso, por lo menos de lo que yo he estudiado, abre la puerta a que hayan tropas americanas y parte, ¿verdad?, de un cierto contingente del ejército americano allí en Ucrania para proteger los intereses estadounidenses de esos acuerdos comerciales que se quiere llegar con Ucrania, sobre todo para la extracción de ciertos minerales raros y unas cosas. Así que nada, hacer por lo menos de momento lo que yo pongo sobre la mesa en el análisis. Sí, pues ciertamente, allí antes, Carlos, de que pase para tu impresión, ciertamente, incluso el propio Putin en una entrevista con Tucker Carlson explicó cómo es que Ucrania en efecto es una creación de la Unión Soviética, porque ese territorio no era un territorio que había sido que se había marcado o sea, que había sido marcado entre ellos, eran unos húngaros, ahí está Bielorrusia, son como esa parte sur de lo que era la antigua Unión Soviética, que eran pueblos que estaban como medio aislados, a donde los rusos eventualmente fueron. Y sobre todo se habla de que otros historiadores que yo he escuchado, incluso historiadores de izquierda, que han dicho que en efecto allí los ejércitos ucranianos hicieron barbaridades contra poblaciones rusas, razón por la cual también Putin entra. No quiero decir que Putin esté en lo correcto, pero está en un ejercicio de defensa nacional básicamente, y es lo que da pie a todo eso. Carlos, ¿cuál es tu impresión? Pues mira, una de las cosas que yo siempre trato de establecer cuando llevo un tipo de mensaje es que, y hablo de personas, yo siempre trato de entender cuáles son sus verdaderas motivaciones. Yo creo que el problema que Putin trajo cuando él comenzó la guerra ya más frontal, que decidió invadir, o sea, que primero empezaron estos rumores de que habían tú sabes, que él cogió todo su ejército y lo colocó ahí en la frontera, y tú veías esos movimientos de un montón de trenes con tanques que los posicionó ahí mismo en la frontera. Eso es cuando ya Biden estaba de presidente. Pues, yo creo que la motivación que él trató de llevar al mundo, de que habían unos grupos nazis que estaban haciendo, que estaban matando gente, que estaban abusando del pueblo que era de Donbass, básicamente, yo creo que ahí se le fue la mano a Putin. El problema está que cuando tú analizas en síntesis, ya cuando llega Trump al poder y empieza esta información a salir, porque el problema es que mientras estaba el gobierno demócrata de Biden, el mundo pensaba que Vladimir Putin era este dictador que tú no podías caminar y te mataba. Oye, no estamos diciendo que allí es un país súper democrático y que no hay problema. El problema es que a veces muchas personas establecen sus conclusiones de las cosas que ocurren en el mundo escuchando pues CNN. Y entonces pues se olvidan de que cada medio tiene su propia línea editorial, y obviamente nosotros tenemos que entender las razones y las motivaciones que hacen que una persona decida invadir. Y entonces cuando tú analizas el punto de Vladimir Putin objetivamente, sin entrar en los méritos de verdad, de que cuál es su personalidad, de qué se cree él, de que si son expansionistas, tú tienes que entender
que él como pueblo, como presidente de un país, él tiene que proteger su kiosco. Y protegiendo su kiosco establece, dice, pues mira, yo no voy a permitir, porque según el tratado que firmamos, de que disolvimos todo lo que es la Unión Soviética, no me iban a poner a la OTAN en mi patio. Entonces, cuando tú empiezas a ver que la OTAN por muchos años estuvo fronteando y estuvo empujando y llegó el punto que ya está en Ucrania, pues obviamente él va a reaccionar porque tú no quieres armamento nuclear ni quieres armamento a 15 minutos de tu país. Y lo De tu mismo casa, pasó, exacto. ¿sabes? Aquí lo mismo pasó en Estados Unidos, que cuando Rusia iba a llegar para Cuba, ¿qué hizo Estados Unidos? Aquí destruimos el Ujú. planeta, pero tú no vas a pasar aquí. O sea, aquí hay un grupo de personas que se olvida que Putin está defendiendo sus intereses y la realidad aquí no hay nadie que sea ni tan bueno ni tan malo, porque el mismo Estados Unidos no le da el dinero del armamento a Ucrania simplemente porque somos dadivosos, se lo da en un contexto donde hay un grupo de empresarios, donantes del Partido Demócrata Claro, sí. específicamente, Ujú. que tienen empresas que son de creación de armamento y tú Que tienes tienen que intereses, sí. tienen intereses. Entonces, la realidad, esta guerra, yo personalmente entendí que nunca debió haber ocurrido, fue una intromisión completamente de Estados Unidos, de como siempre en aquel momento bajo el gobierno demócrata de tratar de ser policía del mundo, pero realmente estaban protegiendo unos intereses de, Ujú. de, de ¿cómo se llama? De todo lo que tiene que ver estos empresarios que obviamente, oye, salen de Afganistán y ya están tratando de formar otro revolú en otro lado. Así que yo personalmente, pues puedo entender que Vladimir Putin es una persona que los americanos saben cuál era su conducta, sabían Ujú. cómo se iban a mover, sabían lo que ellos iban a hacer, sabían que Rusia no iba a atreverse a atacar a Estados Unidos y sabían que se iba a atrever a atacar Ucrania y por tal razón le dijimos, aquí tienes el armamento, resuelve, y tanto así que pudieron detener el avance. El problema es que ahora tenemos un gobierno republicano y ese grupo republicano dirigido por Trump, que es un empresario, va a detener esto porque las guerras no le convienen a nadie a nivel empresarial. Y entonces cuando vemos esta intransigencia de Zelensky, que no quiere, que prácticamente no quiere ceder y lo que está es obligando a Estados Unidos, pues obviamente hay una reacción porque tú no estás hablando con Chencho el de la calle, tú estás hablando con el Sí. presidente del fútbol. Así que, Que le está sacando un beneficio y está exacto. claro, entonces pues obviamente cuando tú no tienes el leverage para negociar, específicamente Trump, que es un empresario, no es un político tradicional. O sea, aquí él Ujú. no va a estar, a Donald Trump no le importa hacerlo políticamente correcto, esto es un empresario y los empresarios pensamos en resolver problemas, en cómo yo soluciono. A lo mejor hay gente que no le gusta porque pues hay decisiones difíciles, pero esa decisión tiene un fin y la realidad por eso es que un gobierno de Donald Trump es tan exitoso y los resultados son tan tajantes y yo creo que eso obviamente es lo que está pasando allá en Rusia. José, comentarios a eso. No, simplemente quería agregar, hay una frase bien famosa de un economista, escritor y también político francés del siglo XIX llamado Frédéric Bastiat, que dijo que donde entra el comercio no entran las balas. Y de mi lectura, Trump no quiere estar guerreando. O sea, Trump debería ser candidato a Premio Nobel de la Paz cuando en su cuatrenio de 2017-2021 fue el único presidente en mucho tiempo que no inició guerra y al contrario, los conflictos que todavía habían empezó a recoger vela para que esos tropas empezaran a regresar a Estados Unidos de forma ordenada. Así que, claro, ni con China, yo sé que claro, ahorita podemos hablar solapadamente, también hay por el mensaje ayer que hizo Trump, China hizo unas expresiones de que, pues, como que dice, nosotros estamos dispuestos no vamos a tener miedo a ir Chacho, a la guerra con nadie. eso lo dice para mantener al partido amarrado, pero después lo llamó por fuera y dijo, mira, perdóname, eso no. Claro, y yo sé que ni a China tampoco, o sea, ellos dicen estas cosas para la grada, pero en la realidad no conviene, porque la verdad que es una guerra entre todas estas potencias es una guerra total, es una guerra de aniquilación, o sea, no hay forma. Así que mejor Estamos de es el acuerdo. comercio, mejor que se mantengan en la guerra comercial y no en la guerra armada.
Correcto. Y quiero añadir que desde la perspectiva conservadora y los que creemos en el gobierno pequeño y en que la burocracia del gobierno nos quita recursos, aquí también hay un elemento que casi, bueno, en Puerto Rico no se ha discutido. Lo que yo te voy a decir ahora, yo no he escuchado a nadie decirlo. Vamos, no los he escuchado a todos porque no los puedo escuchar a todos, pero no he visto ningún clip, ningún video ni nada. Aquí se da bien claramente cómo es que una fuerza burocrática gubernamental, cuando se crea, tiene que tener unos principios verdaderamente fundamentados, porque si no sigue atrayendo poder. Y me explico. La OTAN fue una creación que se hizo en medio de la Segunda Guerra Mundial con el único y exclusivo propósito de defenderse de la parte este de Europa y de, ¿verdad?, esta guerra entre capitalistas y comunistas, específicamente le llaman el Tratado de Atlántico Norte, porque en inicio era Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos y Canadá. Y ahí, pues obviamente Alemania, que después de la Segunda Guerra Mundial salió destruida, y era simplemente para tener Suiza y otros países que están más o menos en el entremedio, pero era exclusivamente para tener un frente unido contra el gigante asiático, el gigante soviético, que eran todas las repúblicas socialistas soviéticas, y todo ese bloque que controlaba, que estaba toda la Alemania del Este, estaba Bulgaria, y estaba Rumanía, y estaba todo ese grupo, y los yugoslavos y demás. Parte de los problemas que tenemos aquí es que esa OTAN, que se suponía que solamente era el Tratado de Atlántico Norte, pues ahora le tendrán que poner otra sigla, porque parece ya el Tratado de la Euroasia, porque está llegando, ¿sabes? Falta el norte de África y India para terminar de ocupar el resto, tú sabes, y hasta que llega China, no sé. Y aquí viene la parte cuando tú creas una agencia gubernamental. Las agencias gubernamentales, después que reciben el dinero de contribuyentes, no lo quieren dar para atrás, van a buscar cualquier manera, y esto ha sido como la OTAN se ha ido moviendo. Se supone que cuando Mikhail Gorbachev, aquel 25 de noviembre del 91, dijo que la Unión Soviética no existía, ahí debió haber dejado de existir la OTAN, porque el único propósito era para protegerse del avance soviético, pero no. Ahora hay que meter a más países hacia la derecha, que tienen partes de territorio, y ya estamos a las puertas de Rusia. Y Sayas, aquí quien violentó el tratado fueron la misma OTAN, porque los que han ido avanzando han sido la OTAN. Porque han sido los que han ido avanzando, y ese fue el acuerdo que hicieron con Yeltsin, tú sabes, mira, no se puede avanzar de este punto. Por eso es que en ese contexto yo lo digo, la gente, los medios han tratado de criminalizar a Putin. Él tendrá sus propios problemas, pero yo soy fiel creyente de que cada país tiene la capacidad de escoger a sus propios líderes. Y Putin es una persona que tiene mucho auge y mucho respeto en Rusia. No podemos negar eso. Así que la realidad, si los rusos quieren a Putin o no lo quieren, eso lo determinarán ellos. Lo que nosotros no podemos es justificar, decir, viste qué malo atacó. Pero si tú te paraste al frente de casa de tu vecino y le empezaste a tirar piedra todos los días, y una piedra, y otra piedra, y otra piedra, va a llegar el día que él saca un bate, te dio, viste qué malo, me dio con un bate, pero si tú le tiraste piedra. Y eso es, así yo lo simplifico para que la gente entienda, ¿verdad? No es que eres un santo, pero tú provocaste esta situación, y ahora pues la prensa está tratando de cargar y que tú pagues y justificar el despilfarro de dinero, porque esto es lo que hay en el gobierno. Que qué bueno que tú trajiste este tema de los burócratas. Lo que estuvo buscando los gobiernos demócratas era justificar este despilfarro de dinero en el mundo. Eso es todo. Y entonces encontraron a Putin, lo picaron, el tipo atacó, y ahora, mira, vieron que hay que gastar trillones de dólares para defender al mundo, porque imagínate que los rusos lleguen a Estados Unidos, como si eso lo fueran a hacer. Cierto. Si los rusos quisieran llegar a Estados Unidos, tienen ahí Alaska, que está más cerca. Así que mira, muchachos, si los rusos se mueven una milla más adelante de Alaska, que de hecho es otro problema, porque en el Ártico hay el asunto de Groenlandia, es que es un asunto que en el Ártico, en ese Ártico Norte, donde está Alaska, hay ya una presencia militar rusa que Estados Unidos sabe que no puede permitir,
y por eso el ataque a Canadá, pero bueno, eso bueno, estamos aquí. Deja como por hecho que Groenlandia ya mismo es territorio americano. El ELA, vamos a expandir el ELA hacia otros territorios. Dalo por hecho. Sí, ese temita lo podemos tocar ahorita para la parte última. Dale, bueno, vamos entonces a la vista de confirmación de Janet Parra, donde obviamente entre las muchas cosas que se discutieron, pero la que nos concerne a los conservadores fue el asunto de que estableció lo que parece ser o parece que va a ser la política pública del gobierno de Puerto Rico. En eso ella va a representar el gobierno de Puerto Rico, y donde estableció, contrario a Asunto Asesor Domingo Manuel, ella estableció que en efecto el aborto en Puerto Rico es ilegal a raíz de la derogación de Roe versus Wade. Pueblo versus Duarte, su interpretación es que no procede, queda también derogado, por ende quedan solamente los artículos del Código Penal 98, 99 y 100. Eso ha creado toda una serie, ¿verdad?, de discusiones. Fíjate, irónicamente, muchas discusiones en la derecha, a la izquierda prácticamente no la he visto muy avanzada en contra de Janet Parra, pero sí pensaba que se iba a discutir, te soy bien sincero, pensaba que se iba a discutir un poco más a fondo en el mainstream media. Lo que hemos visto mayormente es que en la derecha hemos tenido serias discusiones con relación a eso, porque la senadora por Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, es coautora de un proyecto de ley que ya lo hemos discutido anteriormente, para en caso de niñas menores de 15 años que vayan a realizarse un aborto, tengan que recibir al menos el consentimiento de uno de sus padres, y ha habido toda una serie de discusiones. Comienzo contigo, Carlos. ¿Qué te parece? Ya tú lo discutiste en una ¿verdad?, en una transmisión, un live que hiciste el lunes pasado, pero danos un poquito de lo que es tu pensar. Pues mira, básicamente lo que yo, mi punto por el cual yo hice el escrito el sábado y luego hice un live para desglosar en detalle qué es lo que este proyecto establece. Y para hacer un resumen rápido, este proyecto, como bien tú dijiste, hace una metodología de cómo si hay una menor de 15 años que queda embarazada y llega a una clínica de aborto, cómo en ese caso se va a atender. Y lo que establece es que se establecen unos protocolos donde ese médico abortista hace una custodia temporera de esa menor, y esa custodia temporera lo que implica es que tú llamas al departamento de la familia, y el departamento de la familia hace una investigación, porque lo que persigue este proyecto es que si hay una menor de 15 años, ya sea de 12, de 13, de 14, de 15, para que estemos claros, esta menor queremos proteger que si hay un abusador o una persona que cometió un abuso sobre ella, ya sea familiar o ya sea no familiar, que no sea el abortista, el que cometió el abuso, el que la lleve a abortar. Y obviamente para eso ellos solicitan el consentimiento del menor, del padre o el tutor del menor, para asegurarse de que entre todos estén claros, ¿verdad?, de que esta situación no sea un abuso y que no sea que esté amapuchándose, digamos así, el caso. Mi crítica ha sido bien enérgica, bien directa, y es por esta razón. Nosotros los conservadores, ¿verdad?, estamos bajo la premisa de que luego de Roe versus Wade, Duarte versus el pueblo de Puerto Rico cayó, se derrogó, no tiene ninguna razón de continuar, ¿verdad? Estemos hablando así que lo que aplica, como tú dices, el Código Penal 98, 99, 100. Y lo que establece el Código Penal es que las excepciones que hay para que un aborto pueda practicarse es que la vida de la salud de esa persona que va a cometer el aborto, de que va a tener un aborto, es únicamente si su vida está en peligro y que un médico lo certifique. Así que eso es lo que establece el Código Penal. Bajo ese criterio, yo he visto y lo vi en el live que hicieron la semana pasada en Contra la Corriente,
que hablaron, ¿verdad?, de esto, que la senadora estuvo presente, y también lo vi que pasadas unas 3 semanas lo hicieron de nuevo, y estuvo Juan Carlos Mato, también lo discutió. Yo ahí personalmente me indigno, porque digo, tú no puedes decir que, porque lo mencionaron, que el aborto era legal en Puerto Rico en unos aspectos, y eso es una tergiversación de la intención del escrito de la radicación de este proyecto de ley. No es legal porque el proyecto en síntesis no pretende que haya aborto. Lo que quiere establecer es que si hay una situación de vida o muerte, ese médico no tenga una camisa de fuerza para decir, mira, yo no te puedo practicar el aborto porque en Puerto Rico es ilegal y te tienes que morir. Así que yo lo que quiero decir es que en ese sentido, nosotros no podemos establecer una regulación a una acción que en síntesis es ilegal. Y el ejemplo que yo doy es el siguiente: a alguien en Puerto Rico se le ocurriría hacer una regulación de cómo en los puntos de droga se debe vender droga a los menores. ¿Cómo se atendería si eso pasara? El que vende droga es un criminal. Y si yo lo atiendo como un criminal, ya esa acción no debe existir. Y como esa acción no debe existir, para efectos de legislar para regular una venta de droga a un menor, es lo mismo. O sea, yo no debo regular una acción que en síntesis es ilegal. Y mi punto es, en vez de nosotros estar haciendo proyectos de ley que vayan en dirección de regular una metodología en caso de que pase esto, pues yo lo que tengo que hacer es crear un proyecto de ley, o nosotros en bloque hacer una radicación al Tribunal Supremo directamente, y nosotros establecer nuestra demanda de que se cierren las clínicas de aborto utilizando el Código Penal. Y yo creo que tenemos mayoría, la composición del Tribunal Supremo parece ser conservadora, tendríamos oportunidad de hacerlo. Pero el problema es que nosotros, en Proyecto Dignidad, no podemos jugar el juego de los demás. Y cuando yo hice el análisis del proyecto de ley y yo veo el lenguaje, oye, permite que se tenga que interpretar. Y cuando tú eres pro vida, tú no puedes permitir que un proyecto de ley se interprete en un tribunal. Nosotros tenemos que estar claros y precisos con cuál es la intención del proyecto. Y en una parte habla de mujeres menores de 15 años. ¿Cómo se llama? Mujeres menores de 15 años. Establece que puede voluntaria y legalmente hacer un aborto. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Si en la clínica de aborto no existe porque es ilegal, ese aborto se tendría que practicar en un centro, en un hospital, bajo un criterio único. Pues entonces, ¿por qué este proyecto de ley debe existir si esa menor jamás llegaría a la clínica de aborto? Porque no existe. Así que yo lo que establecía fue, usted puede pelear conmigo todo lo que usted quiera, pero si la clínica de aborto la cerramos, este proyecto no tiene ninguna intención de vida. Así que yo no quiero establecer un proyecto que me valide o me regule una actividad que no debe existir. Y por esa razón es que hemos sido tan enérgicos y decir, no puede este proyecto aprobarse por la sencilla razón de que es ilegal el aborto en Puerto Rico. La senadora toma un reglamento que está ya estipulado en el Departamento de Salud, y ciertamente yo también tengo problemas con el lenguaje. José, tu comentario. Se te fue el audio, José. Sí, perdóname. Este proyecto viene dándose ya en un contexto mucho antes de del proceso de la confirmación de Janet Barra, o más bien la comparecencia que ella hace, la deposición ante el Senado, pues, para interpelarla, y creo que todavía no ha habido el proceso de confirmarla, pero todavía no ha sido confirmada, sí, está en unos procesos todavía de entrevista con unos senadores. Claro que sí. Nosotros, y coincido con Carlos en el sentido de que muchos de nosotros, desde la derogación de Roe versus Wade, ya teníamos ¿cómo es que el juego? Tenemos la idea de que el juego cambió inmediatamente. O sea, y yo lo comenté en el último programa. O sea, en aquel momento, en el año 2022, cuando habían dos proyectos, el de Joan 693,
que es de las 22 semanas, más el de Lizzie Burgos del Heartbeat, yo, pues, mi posición en aquel momento, una vez antes de la derogación de Roe versus Wade, se entendía el racional de estos proyectos porque era, pues, se podía abortar hasta las 9 semanas y había que regularlo. Pero una vez eliminado de Roe versus Wade, yo entiendo que estos proyectos debieron retirarse o modificarse de manera tal que hiciera más restrictivo, y en ese caso el de Lizzie era el más restrictivo. Pues podemos decir que ambos proyectos eran de aborto porque pues se practicaba el aborto, pero el de Lizzie era el menos restrictivo, y yo creo que ese era el camino que debimos ver tomado en aquel momento. Ahora nos retrotraemos al día de hoy porque en aquel momento, cuando cayó Roe versus Wade, el secretario de Justicia, Emanueli, estableció que Duarte no, o sea, ellos iban a defenderla como política pública, que el caso de Pueblo versus Duarte no había sido pues, tácitamente derrocado, o anulado. Y esa era la política de Emanueli, pues porque acuérdense que es una persona de izquierda, progre, ¿sabes? Pero ahora con Janet Parra, que sí, ciertamente en un momento dado ella era ambivalente en este tema, y de hecho el sector conservador hizo propaganda. Habían 3 nominados, entre ellos estaba ella, la secretaria, la nominada secretaria de la familia, y obviamente el secretario de salud, que esperamos que se cuelgue, que ese no logre, pero pues todavía como que están tratando de suavizar la situación. Pero en el caso de Janet Parra sí empezó como un poco ambivalente, pero parece que fue moderando en el proceso, y hoy día, pues, cuando se le interpeló en la vista en el Senado, no sé si con las muelas de atrás, tuvo que aceptar que por lo menos para ella, tácitamente, el caso de Pueblo versus Duarte, que quedó derogado. Pero mete la cuña de que todavía no había sido retado en el tribunal, con ello en alguna medida abriendo la puerta de que todavía, como quien dice, no podemos cantar victoria, porque si esto es retado en los tribunales, pues pudiese ser que el tribunal dictamine que sí, que no ha sido tácitamente derogado. Pero como dijo también el compañero Carlos, en este momento entendemos que la composición del Tribunal Supremo todavía tiene más peso a la conservadora. Sé que hay unos puestos del Supremo también que hay que nominarse. Vamos a ver cómo eso en su momento. Pero sí, la realidad es que por lo menos nosotros nos posicionamos en que sea lo más restrictivo posible. Y en este momento la realidad es que para mí, y con lo que dijo la secretaria de Justicia, el Estado de Derecho es lo que dicta el Código Penal, y el Código Penal solamente hace excepción, el aborto está prohibido, solamente excepciones de la vida, que peligre la vida de la madre, y que tiene que ser en condiciones médicas y que sea practicado en el contexto de un hospital y no de una clínica de aborto. O sea que prácticamente en este momento las pocas clínicas de aborto que quedan en Puerto Rico no deberían ya ser retadas para su cierre, y en todo caso cualquier excepción de estos casos sea solamente practicado en un hospital. A mí me parece el comentario de la licenciada Parra con el asunto de que Pueblo versus Duarte no había sido retado. Creo que es una manera, ¿verdad? Claro, como tú bien mencionas, es una manera de decir como que, se me va a hacer un poco difícil como secretaria de Justicia comenzar un procedimiento para retar eso, porque para retar Pueblo versus Duarte necesito entonces que una persona que haya tenido ya el aborto, es decir, haya violado el Código Penal, se someta al procedimiento. Así que va a ser un poquito, ¿verdad? Y no tenemos abogados aquí con nosotros, pero pudiera, o sea, es complicado conseguir que una persona después de haber abortado se someta al procedimiento sabiendo que entonces ¿verdad? O sea, necesitaríamos que alguien fuera acusado para poder retar el Pueblo versus Duarte. Ahora bien, la política pública que se puede establecer desde la legislatura se puede establecer incluso desde la propia ley. La senadora Rodríguez Bebe hizo una explicación que ciertamente hace mucho sentido en el asunto de que ciertamente
en el proyecto menciona que al amparo de la ley, entonces cuando va a mencionar al amparo de la ley y al ya no estar Roe versus Wade, pues automáticamente la ley expone que Pueblo versus Duarte tampoco, o bueno, esto fue lo que la senadora esbozó, Pueblo versus Duarte no va a estar, no va a ser vigente y no va a ser ¿verdad? Utilizado, pero yo sigo entendiendo que verdaderamente en el asunto del lenguaje que tiene la ley no es más específica en eso, sigue mencionando que las personas vayan a una clínica de aborto, o sea, en este caso las menores, en alguna manera es como una validación. También hay que entender, quiero ser justo con los asuntos, con esto, y esto desde la perspectiva de verdad, de investigador, de auditor clínico que soy y que me gusta ver las estadísticas. Hay un problema de estadísticas en Puerto Rico de este caso y de todo. De hecho, fue la senadora quien finalmente puso en perspectiva el problema de las estadísticas que existen en Puerto Rico, y eso no de ahora, de hace 40 años. Y creo también que ya tiene una intención ulterior a esa. Claro, a lo mejor no lo he explicado de esa manera, a lo mejor no lo he esbozado de una manera más clara. Eso puede ser materia de discusión. Le mandamos saludos a Wanda Maldonado, candidata de Isabela. Y a Raúl Cordero, que está haciendo unos comentarios ahí bastante puntuales. Y me parece que en ese aspecto, como quiera, el problema, yo concuerdo que el problema del asunto es el lenguaje, que me parece que tiene que ser un poco más, específico, y no debe dejar esa ambigüedad, amén de que yo también entiendo que se debería extender hasta los 18 años, que la minoría de edad tiene que ser hasta los 18 años. Isaya, a lo mejor la gente, ¿verdad? Y hemos tenido conversación con muchas personas referentes. Hay personas que piensan de una forma y hay personas que pensamos distinto. Yo no. Uh-huh. Aquí esto no es el juego de quién es el más conservador. Esto no es ese juego. La realidad es que como dije al principio del programa, tenemos que entender cuáles son las verdaderas motivaciones de este proyecto. Y si el proyecto lo que persigue es proteger a las menores de un abuso, en este caso, pues ¿por qué no hacer un proyecto dirigido a eso? Pero si tú haces un proyecto que trata de validar una acción que no debe ocurrir porque en síntesis porque es ilegal, y ese es nuestro planteamiento. Entonces, ¿cómo yo voy a radicar un proyecto de ley que diga que en una clínica de aborto se puede practicar esto? Oye, las clínicas de aborto, su propósito es el negocio del aborto. Si tú le quitas el 90% de la práctica del aborto en términos de lo que es la composición de mujeres que van a realizarse el aborto, porque en síntesis es ilegal, el negocio no va a sobrevivir porque no es viable. Por lo tanto, así que yo lo que me iría más allá, si tú quieres tener una clínica de aborto, el único contexto en que una clínica de aborto va a existir es que si hay la vida y seguridad de una mujer, tenga que ir a una clínica de aborto a practicarlo. Eso no va a ocurrir, porque eso ocurriría en un hospital. En un hospital, si la vida de una mujer está en peligro, ella no va a correr a una clínica de aborto para hacerlo, va a ir a un hospital. ¿Entiendes? Así Correcto. Que el proyecto de ley no puede hablarme de clínicas de aborto, y yo respeto a las personas que difieran, pero uno no puede ponerse la mano en la cara y decir, mira, esto, no. O sea, vamos a ver en síntesis qué es lo que nosotros somos. Sí, en Puerto Rico ocurren cosas, pero no en aras de yo decir, mira, es que yo quiero parar esta situación. Oye, vamos a retar el proyecto. Vamos a establecer las querellas necesarias, vamos a pararnos como las clínicas de aborto para que no se practique lo que es ilegal. ¿Dónde está el partido dando la lucha para que esta actividad no continúe? Y eso es lo que yo me estoy refiriendo. Los que quieran hablar y pelear y tergiversar lo que verdaderamente es la intención del proyecto, lo hagan. Yo la pregunta que le hago a los líderes que están fomentando esta situación es: ¿dónde estamos peleando por el aborto para que no se practique más en Puerto Rico? Porque la ley nos cobija. O sea, nosotros estamos viendo cosas ilegales y nosotros estamos discutiendo si las menores o no son menores. Oye, en Puerto Rico es ilegal.
abortar. Pues entonces, ¿dónde estamos nosotros como partido que representamos al movimiento conservador peleando con esta situación? Ese es mi planteamiento. Yo, en mi opinión, es ilegal, y yo cualquier proyecto que vaya en dirección a validarlo, aunque sea a un 10%, a un 20, a un 30, a un 40, yo voy a ir en contra y yo voy a dar la lucha. El que quiera pelear por ese 10%, mira, una clínica que tú le quites el 90% es inviable, deja de ser negocio, y ese médico se dedica mañana a hacer otra cosa, porque no puede ejercer y no va a hacer dinero. Y ese 10% que esté en peligro va a ir a un hospital. En ese contexto, ese proyecto 297 no debe existir. Y a la luz de Trump, deberíamos también dar esa lucha adicional. José, comentario final de este tema. Pues recapitulando, pues esta posición de Yanet Parras definitivamente que pone en una situación precaria a este proyecto, o porque ya entonces verdaderamente pone este proyecto abriendo la posibilidad o legitimar el aborto. Y coincido contigo, Juan, en el sentido de que nosotros como Proyecto Dignidad y pues, el sector conservador, yo creo que quien nos está marcando la pauta es la política pública federal, y yo creo que no menos de eso debemos nosotros todavía mantener, no menos de esa vanguardia que se está luchando a nivel federal. Ahorita dijiste que como que quizás el debate se está dando más entre conservadores. Extrañamente en esta situación el debate se está dando más entre conservadores que con el otro sector, ¿verdad? Liberal a favor del aborto. Y yo creo que es que cada día el sector conservador en Puerto Rico, lejos de por años que estuvimos en la defensiva, estamos ya asumiendo la ofensiva en esto, y cada día, ¿verdad? Siguen surgiendo voces, ¿verdad? Como nosotros aquí y otros, que es importante, pues yo sé que quizás hay como dos facciones y cada cual defiende, ¿no? Y cada cual aquí pues tiene que ver el costo de asumir posiciones. Yo estoy dispuesto a asumir la mía y asumir el costo de lo que yo estoy, donde me estoy posicionando, y yo pues me posiciono en lo más restrictivo posible, y sobre todo, por aquí hay un comentario que se habla de que las posiciones del Código Penal se requeriría quizás alguna legislación adicional para establecer lineamientos, pero ante ese vacío, yo no soy abogado, pero ante ese vacío rige lo que hay. El Estado de Derecho es lo que establece ahí el Código Penal, de que el aborto está prohibido, salvo las excepciones que se establece por la seguridad de la vida, sí, ¿no? De la vida de la madre. Hay un excelente punto ahí que dice Raúl. Sí, exacto. Bueno, lo ibas a leer. Iba a leerlo también. Él dice, sabemos que es ilegal, pero como el derecho es derogado en lo que se Aruna Pueblo del Duarte, si pasan 3 años, ¿qué va a pasar con esas menores? Es que la realidad, la única forma que en Puerto Rico se puede practicar el aborto bajo el Código Penal es si la vida de esa mujer, de esa niña está en peligro. O sea, no, yo puedo entender, pero el mismo proyecto de ley que la senadora escribió desde el 2018 al 2022, solamente 2 niñas de 67, como establece el proyecto que ella redactó, fueron abusadas. Así que ese es el 3% del 100% de las menores que se pudieron registrar que tuvieron aborto. Así que entiendo su planteamiento, pero yo no puedo invalidar mi capacidad de luchar porque el aborto sea eliminado, porque un 3% de lo que se pudo redactar, de lo que se pudo identificar, en síntesis, se realizó. Entiendo esa situación, pero nosotros como Provida, nuestra intención es proteger que no se haga un aborto más en Puerto Rico. Esos casos se tienen que atender y nosotros tenemos que redactar proyectos de ley que vayan en dirección de proteger a las menores de un abuso. Pero ese abuso, este proyecto de ley no evita que haya un abuso de una menor. O sea, no sé si me entienden. Este proyecto de ley no hace que una menor no tenga ese sufrimiento y ese dolor que va a recibir. Pero yo por eso no voy a claudicar a mi capacidad de luchar para que el aborto no ocurra en Puerto Rico. De que no ocurra, ciertamente. Sí, estamos más o menos en la misma línea con algunas, ¿verdad? Algunos detalles que ciertamente los pueden hacer, como diríamos en Carolina, McCain. Bueno, vamos para
Vamos para el próximo tema, porque aquí podemos estar una hora más hablando de esto, pero vamos para el próximo tema. El próximo tema, para quedarnos con la senadora Rodríguez Bebe, el barrilito que sometió la senadora Joan Rodríguez Bebe, que fue utilizar los fondos que actualmente se utilizan a la Autoridad de Tierra dentro del Departamento de Agricultura para que sean asignados, que son utilizados por los representantes y senadores de distrito, que coloquialmente y culturalmente se le llama el barrilito. Fue derrotado a viva voz, es decir, no hubo discusión ni tan siquiera del tema. La senadora sometió nuevamente este lunes una legislación para utilizar ese dinero, que aproximadamente son unos 30, 35 millones. Hay unos reportes que dicen que pueden llegar hasta 40 millones. Sometió legislación para hacer de este fondo, que se utilice ahora para que sea utilizado para tecnología en la policía, para equipos en la policía, e incluso puede ser utilizado para darle un aumento de sueldo a los policías. Comienzo contigo, José, comentarios sobre eso. Pues mira, Juan, tú y yo fuimos candidatos precisamente a distritos, ¿verdad? En mi caso, senador por distrito, tú fuiste representante por distrito. Correcto. Y ciertamente nosotros estábamos claros que nosotros no estábamos de acuerdo con ese asunto de estar teniendo dinero para repartir. O sea, yo entiendo que eso no es función del legislador estar teniendo dinero a su discreción para repartir. Yo sé que hay unos mecanismos, unas cosas. No es como de repartir a manos llenas como quizás antes con los barriles de tocino y otros, pero en su momento hubo una crítica pública para que se comenzara a derogar todas esas cuestiones, esas extravagancias de los legisladores, como los barrilitos, como que si los carros, el car allowance, que si celular y otras cosas, pero siempre prospectivamente se las buscaron para nuevamente legislar y otra vez volver a buscar un subterfugio donde tener este dinero. Y yo entiendo que eso es más populismo. El legislador, si quiere ganarse la simpatía de la gente, que legisle, y el legislador de distrito que vea, que visita sus comunidades, que esté en contacto con la gente, que la gente vea su trabajo, que establezca líneas de comunicación para que la gente sepa de su trabajo y su aportación. Pero eso de estar repartiendo dinero, yo entiendo que eso no es lo que... Así que sí, la esencia del proyecto y el primer proyecto fue el 395, si no me equivoco, que le fue derogado, que lo bajaron por descargue y se lo derrotaron. Y lo derrotaron, sí. Claro, y obviamente sé que escuché a la senadora hablar de que va a volver a radicar una nueva versión, pero esta vez, a diferencia del anterior, que era asignado para el sistema de retiro de la policía, esta vez para otras instancias, pero sigue siendo asignarlo o reasignar ese dinero para la parte de seguridad. La realidad es que la primera versión, que era para el fondo de la policía, no estaba de más. Yo entiendo un poco del tema de los retiros, del sistema de retiro de gobierno, porque yo en un momento dado fui miembro de la Junta del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Tuve por 6 años en esa Junta y conozco de estos temas de ciencia actuarial y inversiones y unas cosas. Y sé la situación del descalabro de los sistemas de retiro gubernamentales y sé la necesidad de fondear esos sistemas. Y esos 35 hubiesen ayudado, ¿no?, a aportar a ese retiro. Tal cosa como que la ley aquella anterior que se había hecho en el 2024, supuestamente eso resolvía el problema. Yo entiendo que no resuelve el problema y este otro dinero hubiese hecho justicia para también darle un buen retiro a estos oficiales de policía, sobre todo ante la exigencia de que a veces estos policías tienen que estar 30 años o más para poderse retirar. Y después que estuvieron expuestos a poner la vida en un trabajo tan peligroso en Puerto Rico, que tengan un retiro digno, eso es loable, y yo creo que hace falta que nosotros pongamos más recursos en la policía para mejores salarios, mejor equipo, mejores condiciones para la policía, y que estén a la par de poder repeler esa ola criminal, enforzar la ley. Así que por lo menos de momento, pues vamos a ver qué pasa con esta nueva versión que se va a radicar. La senadora dice que para que entonces ahora no usen de excusa que ya lo del retiro de los policías se había resuelto, pues ahora lo mueve a otra instancia.
vamos a ver qué pasa, pero la realidad es que hubo una crítica a la senadora de que no estuvo en el hemiciclo en el momento que ese proyecto bajó por descargue para defenderlo. Y es importante, ¿no? Yo sé que somos una delegación de una sola persona en cada cuerpo, pero hay que hacer ese trabajo de estar ahí pendiente de esos proyectos para defenderlos. Así que ese es mi comentario. No, pero antes de ir a donde Carlos, la senadora somete esa legislación, se la vencen, o por lo menos en el Partido Popular, Javier Hernández dice que es que ya se había legislado una legislación que presentaron con bombos y platillos, que era poniendo más tragamonedas y que de las ganancias de esas tragamonedas entonces se iban, ¿sabes? Esta gente no aprende. La UPR está en quiebra porque la UPR comenzó con las ganancias de los casinos y la han llevado a la quiebra. Y entonces eso se anunció con bombos y platillos, como que esa había sido la legislación ahora para llegarle fondos al retiro de la policía. Después los policías se tuvieron que ir en media tour diciendo que no, todavía no, un año después no lo habían aprobado. ¿Y por qué? Porque no habían hecho el reglamento de las máquinas y el reglamento de cómo era eso, que eso se iba a evaluar, y el reglamento de cómo se iba. Después la discusión era que si los policías tenían que ir a vigilar si las tragamonedas en efecto ellos las iban a verificar que estaban funcionando bien. No va a dar el dinero, ese retiro de la policía se va a quedar sin dinero igual, porque no va a dar el dinero, porque no hay infraestructura porque ahora ¿a quién vas a poner? O sea, el gobierno no tiene un personal para trabajar con eso. ¿A quién vas a poner? ¿A la policía? Que no tenemos policía. Claro. Carlos, comentario. Me robaste el tiro. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que en este país nosotros primero que estamos sobre legislados. Primeramente yo estoy de acuerdo con el proyecto. En síntesis, yo no tengo nada malo que decir. Es una medida que va en aras de traer señalar una situación que la mayoría de las personas no conocían, ¿verdad? Que esto estaba ocurriendo. En sentido de fiscalización, es bueno que el país sepa qué está ocurriendo en términos de lo que representan estos barrilitos y para qué se utilizan. Así que, en parte, lo que es el mensaje de la discusión pública de lo que trae este proyecto, pues en síntesis la indignación que le crea a las personas conocer que esto ocurre, pues mira, el proyecto no se aprobó, pero ya la gente sabe qué está ocurriendo, que eso es una de las razones por la cual las legisladoras de minoría están. O sea, yo levanto un proyecto de ley que aunque no va a ser aprobado, sabemos que nos los van a derrotar, pero traemos una discusión pública en el país y hacemos que los que están en el poder se muevan en dirección porque los constituyentes le van a pedir cuenta. En ese sentido, muchos lo han criticado como que es una medida populista, pero realmente, ¿quién le puede decir que eso está mal? O sea, eso es una medida que se creó para resolver un problema. Pero el problema en síntesis es que aquí el gobierno está creado para una población que cada día disminuye. Y nosotros tenemos unos sistemas dentro del gobierno que son completamente ineficientes. Y el problema de Puerto Rico es que lo han, ¿verdad? Y con mucho respeto, yo siempre digo que tú pones a un empresario, un empresario exitoso, a dirigir cualquier estructura y va a encontrar la solución. Y no es que yo esté diciendo que las demás personas no tienen la capacidad. El problema es que cuando tú has administrado desde cosas pequeñas, tú te das cuenta que hay veces que tienes que aprender a hacer más con menos. Y el problema que en Puerto Rico hay es que el dinero está, pero la gente que lo dirige están acostumbrados, vienen de un sistema que ya se los arropó, que por ejemplo, que están acostumbrados, y tengo este ejemplo para que me entiendan. Una vez en mi empresa, yo tenía como 4 personas en un área que eran de administración. Y esas personas yo veía que cuando yo analicé y me puse a identificar por qué existían, creaba un informe para dárselo a la otra, y la otra le daba otro informe a la otra, y la otra le daba un informe a la otra. Cuando tú vienes a ver, no hacía, y yo le pregunté, ¿y para qué es este informe? No, para presentártelo a ti. Y yo, pues mira, me cuesta 4 salarios estos informes. O sea, y así funciona el gobierno de Puerto Rico. Hay muchas cosas que hay en el gobierno de Puerto Rico que existen, que nadie de los que lo ejecutan entiende por qué lo están haciendo. Pero como así es como se hace,
como así es que siempre se ha hecho, nadie ha retado la razón de existencia. Si nosotros invertimos en tecnología en el país, en lo que es el sistema de gobierno, probablemente el 40% de los empleados que están no van a tener ningún sentido de existencia, pero obviamente, ¿dónde tú acomodas a las personas que hacen el trabajo político en los partidos mayoritarios? Y eso es el problema en raíz. O sea, nosotros tenemos un gobierno demasiado grande para darle un servicio a una población demasiado pequeña. Entonces, el fondo, en vez de irse a los beneficios de los propios empleados que están y crear un sistema económico en el país que sea más efectivo y más eficiente para que haya más empresarios, para que haya más negocios, pues entonces ese dinero se queda en overhead, en empleados, en luz, en edificios gigantes que no hacen ningún sentido, y tú tienes un montón de policías en escritorio cuando deberían estar en la calle velando por la seguridad de nosotros. Y ese es mi planteamiento. Sí, hace falta dinero para el retiro, pero hacen falta tantos edificios de cuarteles gigantescos. ¿Hace falta? Yo no entiendo por qué tenemos que tener un montón de policías en cuarteles, en puestos administrativos, que al fin y al cabo nosotros podemos centralizar todas esas administraciones y podemos esos policías sacarlos a la calle y darles más dinero y pagarle el doble de salario. Hay tecnología ahora para hacer todo eso, sí. Exacto. Claro, por mí, si los policías se pudieran ganar 7,000, 10,000 dólares mensuales, que lo hagan. A mí, yo feliz, porque cuando hay un revolú en mi calle, todo el mundo se esconde y el que tiene que venir es el policía. Y como tú exponiendo su vida, pues mira, que gane el dinero que tenga que ganarse. Pero es una irresponsabilidad tú tener tanta gente administrativamente y no darle el dinero a las personas que arriesgan su vida todos los días y no darle un retiro digno. Pues eso es lo que tenemos que discutir. Así que, en mi opinión, esto se resuelve con un gobierno mucho más efectivo que haga una reingeniería del país, y que estas medidas que vienen a tapar realmente son buenas, pero lo que vienen a poner una curita al problema. O sea, nosotros no vamos el PNP y el PPD no van a hacer nada en ese aspecto. Aquí lo otro es, volviendo otra vez a la perspectiva conservadora, aquí cuando las 936 se aprueban, y se aprueban en el 1976, la cantidad de dinero que llega por las 936, por el asunto de que se redirige nuevamente con un tax break, o sea, una tasa preferencial en impuestos para compañías norteamericanas que se redirige en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tenía tanto dinero que había dinero para eso. Esos fueron los tiempos de las fiestas patronales de 14 días, y esos eran los tiempos donde teníamos telenovelas internacionales, y esos eran los días donde los representantes y legisladores tenían chofer, tenían vehículos, tenían, tú sabes, de todo tipo. Pero el que un legislador tenga un dinero para asignarlo él directamente para una necesidad específica es un anatema. Esa no es la función de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa funciona como una junta de directores donde le dice al Ejecutivo: este es el dinero aprobado para tú ejecutar hagan la ejecución de las medidas del presupuesto, del manejo del presupuesto, como está establecido en la política pública. Y en el aspecto económico, estoy hablando en el aspecto económico, obviamente, porque también tiene tiene el asunto de que, ¿verdad?, tiene la legalidad para legislar en cuanto a los códigos civiles y penales y demás. Pero es un anatema, ¿sabes? Yo escuché a Eddie Charbonnier, el representante del precinto 1, decir: es que los representantes somos como unos alcaldes, porque a veces tenemos que resolver, pues tu trabajo es ir a buscarle, ve a donde los donantes tuyos, que te donen dinero para resolver, para darle buckets de pavos y para darle neveras y para pintarle las canchas y para ponerle, tú sabes. No, el trabajo tuyo es ir entonces a la agencia gubernamental que tiene que bregar con ese caso y resolver, pero hasta en eso son ineficientes, porque son populares y son PNP y son tan del mismo distrito, y hasta en eso tienen peleas, porque entonces, tú sabes, es una lucha de poder, y volvemos a lo mismo. A nadie se le ocurrió en aquella época, y de hecho, si, ¿verdad?, como parte del proceso político al que me sometí, que como bien dice José, fui candidato al precinto 2, en YouTube está el debate de la gobernación en 1984,
donde estaba Hernández Colón, Carlos Romero Barceló, Fernando Martín y Hernán Padilla, cuando Hernán Padilla hizo lo del Partido de Renovación Puertorriqueña. La discusión allí se dio. Una de las discusiones desde la parte tributiva están en YouTube, busquen el debate a la gobernación 1984 en Puerto Rico. Carlos Romero Barceló le mantuvo una tasa de impuestos mayor que llegaba al 10%, que era el tope lo que le permitía el gobierno federal a las manufactureras para mantener un income tax bajo a los ciudadanos. Y en ese mismo debate, él mismo dice, si ustedes quieren pagar mayores impuestos porque entienden que las compañías tienen que pagar menos, pues voten por Rafael Hernández Colón. ¿Sabes? Pero después gana Hernández Colón por la división que se da, y Hernández Colón crea, entonces ahí es que se crea el DACO, se crea las 800 oficinas, se crean los 20 recintos universitarios, ¿sabes? Es un gigantismo gubernamental que es lo que nos tiene, que es lo que estaba diciendo Carlos, que tenemos un gobierno todavía de los años, que pretende ser los años 80, y los recortes que se han hecho en estos años, porque tú escuchas analistas, no, eso ya se recortó, no, porque ya ellos mismos se recortaron, no, porque ya ellos recortaron aquí, recortaron acá, es porque verdaderamente no tenían más dinero, porque para poder tener ese dinero tenían que poner más impuestos, y saben que si ponen más impuestos no iban a salirle de esto. O sea, han sido forzados por la misma inercia, fueron forzados, o sea, tuvo que llegar la quiebra del gobierno, algo que cuando nosotros nos criamos, nadie pensaba en que el gobierno iba a quebrar o que iba a cerrar. Tuvo que pasar eso literalmente para que el gobierno hiciera algún tipo de acción en ese aspecto. ¿Sabes? Verdaderamente es un anatema. Los legisladores y senadores por distrito no están para funcionar como un ejecutivo. Para eso están los alcaldes y está el gobernador. Y si usted necesita una ayuda, pues para eso usted tiene sus donantes privados. Mira, necesito donantes privados para yo poder ganar la elección, ¿verdad? Y tener a esta gente a favor mío y poder ayudarte con los negocios, lo que sea, pues entonces dóname de un poquito de lo que tú tienes, porque te voy a conseguir, ¿verdad? Vamos a pasar legislación para que tú puedas hacer negocios, e igual para que tú puedas pagar impuestos al que quiera emprender. Esa es la visión conservadora que en Puerto Rico, cada vez que tú dices, cuando Javier Jiménez dice, este ha sido un gobierno de izquierda y ha sido históricamente de izquierda, y el PNP es socialdemócrata y el Partido Popular Socialdemócrata, es porque en efecto son así. Han habido muchos comentarios aquí muy interesantes. La compañera Abuela Maldonado habla de las situaciones de las diferentes, ¿verdad?, dificultades económicas, que quieren comprar votos, que el barrilito, otro compañero, Javier Hernández, dijo que el barrilito es para hacer campaña. Raúl Cordero dice que en su distrito de Carolina el representante nunca se aparece por allí, pero da neveras y ese es Roberto Rivera. Ese Roberto Rivera era oficial de préstamo cuando aquel banco, uno de los bancos que venían de España. Yo era de ese distrito, y chacho, eso lleva allí toda la vida. Sí, lleva allí desde allá. Y entonces, bueno, y volviendo otra vez al asunto de los policías, entonces es lamentable que un dinero, bueno, entonces ahora, por ejemplo, el argumento de los de por distrito, no, porque es que la mayoría de nosotros hacemos cosas buenas. Si es que no deberías hacerlas, es que ese dinero no tiene que estar asignado a ti, ese dinero se le tiene que asignar al municipio o que tenga en el presupuesto del gobierno, y tienes que hacer que esas agencias gubernamentales funcionen como tengan que funcionar. No es para tú decir, no, mira, y aquí estoy yo, no, y se sacan la foto y estamos. Yo les digo esta anécdota. Los representantes de San Juan, todo, a excepción de Eddie Charbonnet, que es el más mediático, y obviamente Georgie Navarro por la cuestión coloquial, pero los primeros 4 de los representantes de distrito de San Juan tienen más promociones en las redes sociales, ahora ya que son representantes, hablando de todas las visitas que hacen en todas las escuelas y en todos los barrios, que lo que hacían cuando estaban en campaña. Es una cosa, tú sabes. Y busca los proyectos radicados. O sea, los legisladores se han convertido en personas que se convierten en ayuda a la gente, a la comunidad. Cuando la función, y tú lo dijiste, la función del legislador es crear proyectos de ley que ayuden al colectivo. Al colectivo de su distrito. Entonces, cuando tú tienes personas que están buscando la única forma que ellos pueden establecer su
Su viabilidad política es que yo tengo que ir al bar, al del bar, del liquor store, el mecánico de allí. Oye, y eso está chévere, porque esa es la parte política. Pero eso no es Sí. tú quieres resolver los problemas del colectivo y se ha convertido en, vamos a hacer cancha, vamos al alumbrado de la luz, vamos a hacer proyectos de ley para arreglar un canal que está pillado o lo que. O sea, se ha convertido en proyectos de Sí. ley para resolver infraestructura, pero la mayoría de los representantes por distrito y senadores es más amplio, pero representantes por distrito se han convertido en figuras populistas, en figuras de resolver problemas puntuales y lo único que pueden vender, porque la realidad es que muchos de ellos, y lo digo con mucho respeto, no tienen la capacidad para desarrollar proyectos de ley que vayan que ayuden a su comunidad y al resto de Puerto Rico. Esa es la verdad. Es parte del problema que tenemos en Puerto Rico. José, comentario final. Lo único que quiero aportarle es que decía Milei en Argentina que con la plata de otro cualquiera es generoso, ¿verdad? Como tú decías, ellos dicen, no, que yo hago cosas buenas. Bueno, pues hazlas con tu propio dinero de tu bolsillo, porque con los chavos de otro cualquiera es generoso. Cualquiera es generoso, sí. Esa la voy a apuntar, José. No, esa sí, esa es la entera verdad. Yo sé en distritos senatoriales, supe de casos donde iban donde el representante y dependiendo del distrito decía, bueno, te voy a llevar donde el senador porque es que aquí yo estoy en minoría, tú sabes, aquí no tengo el pool necesario. Es verdaderamente triste y lamentable que estemos, este es el Puerto Rico que tenemos hoy, bueno, y por eso votó el electorado. Proyecto de Dignidad tiene un reto de llevar este mensaje más amplio y de hacer una propuesta. Tampoco podemos decir, danos el voto porque estos no sirven, ¿sabes? Que he presentado una propuesta verdaderamente fehaciente, pero ese es el reto que estamos, pero el reto que tenemos, pero sin lugar a dudas, que estamos donde estamos por estas políticas sociales. Y tenemos la solución. La realidad la gente no sabe, pero los políticos tradicionales ciertamente no tienen la solución. Nosotros somos no tienen la solución de eso. Somos los que nos fajamos día a día. Sí, somos los que sufrimos. Bueno, rapidito que nos pasamos ya de la hora, pero para que no se me quede el tema final. Está bueno el programa, está bueno. El Statehood Summit, con un montón de representantes y senadores PNP que yo cuestiono cuántos de esos hablan inglés. Pero bueno, están todos en Washington, D.C., con una foto, están todos en sus fotos, están todos haciéndose fotos con todos los senadores y estamos hablando aquí, estamos presentando los resultados del plebiscito y hablando, y todos son amigos de Puerto Rico, supuestamente, ¿verdad? Todos son amigos de Puerto Rico, están todos por allá en una, ¿verdad? En una actividad, en una muestra. Fíjate, no tengo ningún problema con que los estadistas, ¿verdad? Pues yo soy estadista y creo en la estadidad, pero me parece que el PNP le ha hecho un flaco servicio a la estadidad con su, ¿verdad? Con la manera como ha llevado la estadidad. Tienen el derecho de abogar por la estadidad, pero ha sido bien deficiente. Ha llevado al punto de que todas estas discusiones en el Congreso solamente veremos en los próximos meses o en los próximos años a qué resultado han llegado. Carlos, empiezo contigo. ¿Qué te parece? Yo debo presumir que como la mayoría de los que están allí no saben decir ni statehood, pues debo presumir que ellos no han visto el último video que Elon Musk habla con Joe Rogan en su podcast. Y él habla del plan de los demócratas, de cómo ellos iban a convertir a Estados Unidos en un estado, en una nación completamente demócrata y obviamente demócrata socialista casi. Entonces, y ahí ustedes ven que abrieron la frontera para acomodar personas, el estilo lo que hicieron en California, hacerlo en diferentes estados que son los swing states. Para el que no lo conoce, que son estados que varían, pero usualmente las elecciones se deciden por esos estados. Y era acomodar personas en puntos específicos e incluían a Puerto Rico como parte de ese plan. Del esquema. Tomando en consideración que la mayoría de la gente en Puerto Rico
es social liberal, pero porque no saben ni siquiera qué significa. La mayoría de la gente dicen que son demócratas porque le han puesto una etiqueta a Trump de nazi y todas esas vainas, que la mayoría de la gente en su práctica diaria, en su práctica diaria familiar son más conservadores que Donald Trump, pero a nivel de gobierno son más demócratas que Obama. Así que o sea, esa es la realidad puertorriqueña. Por eso es que yo siempre digo que el Proyecto de Dignidad tiene que hacer mucho trabajo en la parte de educación. Pero ¿qué sucede? Como ellos, y tú lo sabes, yo no soy estadista, creo en la unión permanente, pero la realidad me parece una ridiculez, y lo voy a decir de así, es una ridiculez que aquí estén representantes en un gobierno actualmente que es republicano, donde tiene unos problemas serios, donde se está discutiendo si podemos detener la Tercera Guerra Mundial. Estamos discutiendo sobre el fraude en el Seguro Social. Estamos discutiendo que cerramos USAID y que tenemos a Elon Musk con Dodge. O sea, estamos hablando de reducción del gobierno y de unos temas tan específicos, y aquí hay unos estúpidos yendo a oficinas de representantes en minoría, porque es lo que pueden hacer, abogar por la estadidad de Puerto Rico, cuando eso es un plan que lo único que tú puedes decir, vamos a esperar a que sea el gobierno demócrata y oremos que tengamos mayoría en Cámara y Senado para que esto ocurra. O sea, yo personalmente quiero preguntarle a todos esos que están allí en Washington en este momento, que sé que están pasándola de show en este momento, tienen que estar bailando merengue, bachata, de todo. Yo les pregunto, en la discusión de hoy, ¿qué importa Puerto Rico en este momento? Cuando ya Trump dijo que va a, digo, o sea, una locura, pero está buscando Groenlandia por un asunto de expansión territorial en el Ártico, tiene a Canadá con la misma situación. O sea, y yo me pongo a preguntar, digo, ¿qué hacen estos ahí luchando por la estadidad de qué? O sea, no saben gobernar Puerto Rico. No saben hacer un gobierno con un presupuesto cuadrado. No tienen ni la capacidad de resolverle los problemas del puertorriqueño de a pie y están allá abogando. ¿Por qué? ¿Por la estadidad de qué? Si aquí ni siquiera el sistema educativo puede ser eficiente. Los jóvenes aquí en Puerto Rico no tienen una educación con tanto dinero que viene a Puerto Rico, que es dinero federal. Y aquí no lo podemos administrar porque se lo roban. Y estamos ahí diciendo, mira, yo creo que la solución a la locura en Puerto Rico es que seamos parte de la nación. Mire, mi hermano, usted es un socio pelado. Usted no tiene nada que darle a Estados Unidos en este momento. Y esa es la realidad del Puerto Rico que vivimos. Y lo siento por todo el que, ¿verdad?, sea estadista, yo no tengo ningún problema. Pero yo soy realista. Y hay gente que choca con la verdad. Y si usted quiere ser Estado mañana, usted tiene que resolver los problemas de Puerto Rico primero. Usted tiene que resolver la corrupción gubernamental y tiene que resolver este problema de burocracia absurdo que se vive en este país. Y luego podremos hablar de todo lo que querramos con la estadidad. Esa gente allí lo que está es paseando, bailando y perdiendo el tiempo porque ninguno va a lograr absolutamente nada. José, tu comentario. Sí, coincido con esto último que está hablando Carlos, referente a que tristemente estas personas llevamos como poco más de 60 días del nuevo gobierno, no vemos un proyecto claro de país, no sabemos en qué dirección está tomando este gobierno. Su programa de gobierno simplemente fue papel, porque no lo estamos viendo en la práctica. Y ya, por lo menos, yo he visto que la gobernadora ha viajado por lo menos 3 o 4 veces. Y ahora toda esta delegación de la mayoría parlamentaria allá en Washington, y que es risible, es una cosa risible. Yo, por lo menos, desde mi punto de vista, y yo soy estadista, pero como dice Carlos, soy realista. Y este tema a mí me fascina. Yo, por lo menos, yo veo que esto que están haciendo simplemente es un intento para las gradas del PNP. En mi análisis, yo he analizado este asunto del estatus de Puerto Rico y la aspiración a la estadidad de las cosas. Para poder ser Estado se tienen que cumplir por lo menos 5 requisitos. Número 1, tener un territorio debidamente delimitado, que Puerto Rico lo cumple. Número 2, población, que Puerto Rico lo cumple, suficiente. Número 3, gobierno debidamente organizado, ¿verdad? Y una constitución como Puerto Rico la tiene. Pero
hay dos ámbitos que Puerto Rico no cumple para poder ser Estado, que es la capacidad económica y financiera. Puerto Rico estamos en una quiebra. Con eso, o sea, ser Estado bajo esas condiciones no es apetecible para el Congreso, o sea, hacerlo Estado bajo esas condiciones, y mucho menos nuestra capacidad económica, donde dependemos de fondos federales, donde cuando estábamos en campaña política, los políticos, la oferta al pueblo, su modelo de gobierno, lo que le ofrecían al pueblo era más fondos federales, ¿no? Que voy a buscar estos fondos federales, que esto y lo otro. Así que el asunto aquí es que el último requisito es que para ser Estado te tiene que admitir el Congreso de los Estados Unidos. O sea, no, porque aquí hemos hecho plebiscitos y que ha ganado la estadidad y eso. Pues sabemos en la historia que muchos estados o estados, o sea, estados hoy día que cuando eran territorios y aspiraron y solicitaron la estadidad, muchas veces votaban. Alaska mismo, Hawái, otros. Los últimos que entraron fue Alaska y Hawái en 1959. Eso fue casi los otros días. O sea que hasta antes de 1959 la bandera de Estados Unidos tenía más que 48 estrellas. Ahora tiene 50. El punto de lo que quiero llegarles es que la realidad es que para que Puerto Rico sea Estado, tiene que ser que los republicanos estén dispuestos a darle el Estado a Puerto Rico, y los republicanos no están dispuestos, porque los republicanos nos ven a nosotros como un pueblo demócrata, lo bien lo dijo el compañero Carlos. O sea, en la práctica somos demócratas, porque tú viste esa votación que ganó Kamala 70% a 30% Trump. Así que o sea, que no se evitan que no va, ellos lo saben, están haciéndolo para las gradas, y si verdaderamente el PNP tuviera un compromiso con la estadidad, si me preguntan a mí qué mecanismo para adelantar eso tienen, pero obviamente el PNP no lo va a hacer porque hay unos intereses, es abogar para que Puerto Rico sea convertido en un territorio incorporado de los Estados Unidos. Actualmente Puerto Rico es un territorio no incorporado, y de hecho nuestra ciudadanía es una ciudadanía estatutaria al amparo de la ley Jones de 1917. No es una ciudadanía constitucional de los que nacen en territorio americano, territorio incorporado, cuya ciudadanía es más segura que la nuestra, que es basado en ley. Si Puerto Rico se convierte en un territorio incorporado, obviamente eso va a abrir la puerta también a pagar taxes federales y unas cosas, pero eso movería más el palo y las posibilidades de adelantaría más la causa de la estadidad que simplemente lo que está haciendo el PNP, que eso es risible. Bonilla, perdóname, dame una preguntita, porque eso me gustó mucho de lo que dijo y es bien interesante. Ese asunto del territorio incorporado en términos de ciudadanía, eso está delimitado a donde tú estás actualmente establecido. O sea, que si yo vivo en Florida, automáticamente mi ciudadanía estaría protegida, o es por donde yo nací. No, yo me refiero más al asunto del estatus de nuestra ciudadanía por nacimiento. Si, por ejemplo, los que nacieron en territorio de los 50 estados, ¿verdad?, de la Unión, esa ciudadanía que tienen americana es una ciudadanía constitucional, ¿ves?, porque nacieron en el territorio incorporado. Nosotros, Puerto Rico, somos un territorio no incorporado, o por lo menos, ¿verdad? Yo esbozo estos son mis reflexiones. Quizá un abogado constitucionalista pueda diferir de mí, pero por lo que yo he estudiado el tema, ¿verdad?, humildemente, entiendo que, ¿verdad?, soy de los que asumo la posición de que la ciudadanía puertorriqueña, o sea, la ciudadanía de los que nacimos aquí en Puerto Rico, está al amparo de una ley, no es por la Constitución, porque Puerto Rico es un territorio no incorporado. O sea, entonces, en la doctrina esta de los casos insulares se dice que pertenecemos a, pero no somos parte de. Esa es la doctrina que hay. O sea, que somos una posesión. O sea, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, somos una posesión, pero no pertenecemos en el sentido de que haya esa integración, ¿no? Y obviamente, obviamente si nos hacemos Estado, automáticamente ya estamos integrados, ¿verdad?, como un territorio incorporado y ya es parte. Pero en este momento, pues, la realidad es que lo que se resolvió en 1952 con la ley, ¿verdad?, de la Constitución del 52, la ley 600, pues realmente mantuvo a Puerto Rico como un territorio no incorporado. O sea, por lo menos eso es lo que actualmente el derecho vigente está. Sí. Bueno, yo entiendo lo que quieres decir de la ciudadanía a manera constitucional, pero la ciudadanía que tenemos los puertorriqueños
al amparo de la ley, se convierte en constitucional en el sentido de que es un proceso expedito de naturalización que se le da a los puertorriqueños. Claro, prospectivamente el Congreso puede decir, desde el 30 de junio del 2025, el que nazca en Puerto Rico no es ciudadano americano. Pero el que ya la tiene no se la puede quitar. Claro. Que eso también es parte de la... y entonces la discriminación mayormente es hacia el territorio. El individuo, si mañana nosotros nos mudamos a un estado, tenemos allí los mismos derechos y deberes que el tejano que se crió allí, que su papá es de la Confederación. Y lo que sí que tengo un poco de duda, eso, ¿verdad? También un abogado constitucionalista que nos ayude en esto, que nos aclare. Si nosotros los nacidos aquí en Puerto Rico pudiésemos aspirar alguna vez a ser presidente de Estados Unidos, si eso, ¿verdad? Esa parte todavía tengo un poco de duda, no tengo... Eso sí, es una discusión interesante. Yo en un momento entendía que no. Hay un doctor, se llama doctor Shiva Ayadurai, que él es un hijo de hindú que llegó a Estados Unidos teniendo 5 o 6 años. Y para darles contexto, él fue el primero que hizo la codificación de lo que es un email, lo que nosotros conocemos hoy como un email. Esa fue la primera persona que hizo la codificación, y él tiene la patente de que él es el inventor del email. Él ya corrió por senador y él esbozó una teoría constitucional con ese aspecto, porque en donde yo crecí toda la vida era que tienes que ser un nacional de un estado para poder ser, ¿verdad? Para poder correr para presidente, que es él en el ejecutivo mayormente donde se da esa capacidad. En las ramas representativas y eso pues no debería ser. Pero sí, eso podríamos coger un programa para discutir eso, que eso también es bastante interesante. Lo que quería decir dentro de la nota del cárcel es que vi a Tomás Rivera Chat y a Carmelo Ríos tomándose una foto con un senador que se llama Mark Wayne Mullin. Es un senador por Oklahoma. Y yo me echaba a reír porque este senador, yo escuché una vez a Tomás Rivera Chat hablando inglés y habla un inglés tan matado como el que lo habla Alejandro García Padilla. Es matadísimo. Sí, es un inglés matado. Pero bueno, yo decía, gracias a Dios que Tomás Rivera Chat no le puede dedicar de buenos días a ese tipo y no se los va a dedicar nunca. ¿Tú sabes por qué? Porque ese senador es de estos senadores de granjeros que va y manda y pelea en una audiencia hace 2 años atrás, me parece que fue. Estaban en una audiencia, estaba un líder de la Unión, estaban discutiendo un problema, una legislación de Unión, y el líder había hecho unas declaraciones para la prensa con relación a ese senador, básicamente diciéndole, ojalá me lo encuentre en la calle para darle un golpe o algo. Y en la audiencia, este senador le dijo, usted dijo esto y aquí tenemos un lugar, aquí tenemos un espacio, ¿usted se atreve? Y el tipo le dijo que sí, y el hombre se levantó ahí mismo en la silla. Oye, porque el tipo está fuerte. Tú ves la foto todavía, el tipo está bien fuerte. Y Bernie Sanders era el que estaba dirigiendo esa audiencia, y Bernie Sanders le decía, siéntese, que usted es un senador de los Estados Unidos. Así que lo que tengo que decir como nota al cárcel, ¿verdad? De manera graciosa, no creo que Tomás Rivera Chat le dedique un buenos días como se los dedica a Normando y a toda la gente por ahí, porque ese senador se lo coge de frente. Y oye, un pescozón de ese senador tiene que saber, no lo quiero decir para no dañar el podcast. Ese hombre es grande en su propio círculo, realmente, ¿no? Sí, pero allí, y cuando yo lo vi me dio una gracia tremenda. A mí me parece que en efecto Anthony Maceira fue allí a servir de traductor porque es un inglés malísimo, y todos los representantes allí, bueno, yo no, de San Juan, yo no creo que ninguno entienda inglés. Posiblemente Eddie Charbonnier, que se ve un poquito más, pero no, puede estar equivocado, pero anyway, no he visto a ninguno de ellos hablando inglés. Estuve en la sesión legislativa cuando se discutió el proyecto del estatus y, ¿sabes? No tienen capacidad para... Oye, eso sería... Fíjate, a mí no me molestaría si el PNP, por ejemplo, si Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez
hicieran una resolución conjunta donde van a aprobar un dinerito para que todos sus senadores y representantes se hagan bilingües y tú sabías, y vayan y cojan unas clases y se pasen inglés conversacional. Y entonces si ellos lo hacen a su partido, ¿verdad? Con todos PNP, sería una inversión fehaciente hacia la estadidad. Si yo fuera líder de mayoría en la Cámara, eso es una de las cosas que yo haría para la estadidad. O mejorar esos son capaces. Mejorar el nivel educativo en las escuelas para que las personas que son menos privilegiadas puedan tener un mejor sistema educativo donde no solamente el inglés sea, otros idiomas también. En un mundo globalizado, la realidad están más pendientes. Y aquí es donde viene el problema. Están perdiendo el tiempo ya. Están perdiendo el tiempo, en mi opinión. Derecho tienen, porque recibieron ese voto, derecho tienen. Ahora bien, cuando el Partido Popular vaya allí a decirle, Pablo José vaya allí a todos los representantes a decirle, bueno, la estadidad ganó porque Lela no estaba en la papeleta, pues va a tener su argumento y el argumento es fehaciente igual, ¿lo sabes? Es igual de fuerte el argumento que el asunto de que la estadidad ganó el plebiscito. Así que, bueno, esta es una pelea que ¿verdad? Si el PNP la sigue llevando de esa manera, lo que va a seguir es gastando dinero del erario público y no va a llevar absolutamente nada. Bueno, José, palabras finales para cerrar, que nos extendimos la hora y media porque estuvo bueno, pero se nos fue la mano. Sí, cómo no. Gracias a todos los que nos han saludado, están viendo allí. Les instamos a los compañeros. Por ahí vi al compañero José Hernández de Ponce, que sería bueno, ¿verdad? Que sigamos haciendo este tipo de juntes y en cada distrito sigamos haciendo este tipo de iniciativas para seguir llevando una voz. Estamos pasando de la defensiva a la ofensiva, así que estamos en un buen momento y tenemos que redoblar esfuerzos en esta contranarrativa de los medios de comunicación tradicionales que consiguen con su falsa narrativa, y somos nosotros los llamados a educar a la gente, y esto es un medio maravilloso para hacerlo. Carlos. Claro que sí, compartan este contenido va a seguir ocurriendo, como dice el profesor. Mientras más nosotros nos levantemos y llevemos el mensaje, vamos a seguir pudiendo alcanzar más personas. Nosotros no vamos a alcanzar ser mayoría en Puerto Rico si usted coge esta información y solamente se la queda usted. Las redes sociales son para compartir, y en la medida que la gente escuche, este programa fue muy bueno, muy educativo. Hay diferencias, ¿verdad? Hasta hay personas que pueden refutar, no hay problema con eso. Pero estos programas están hechos para que el pueblo conservador se eduque y seamos más, y usted puede hablar con sus familiares, explicarle qué ocurre, por qué el gobierno debe ser así, por qué este proyecto sí, por qué este proyecto no. Así que yo lo que le insto es a que comparta. Es lo menos que podemos hacer para que la voz y el movimiento pueda crecer. Un saludo a Cristian García, que es el líder de la juventud, el líder de la juventud en el Comité de San Juan y en el partido en Proyecto de Dignidad. Así que saludo, Cristian, muchas bendiciones. Pues uniéndome a sus palabras finales, igual, muchas gracias por su atención. Les invito a que compartan este contenido, compartan este programa. Vamos a seguir haciendo estos programas. Envíenos sus comentarios y sus sugerencias para temas futuros. Vamos a seguir haciendo parte de este contenido, como les expliqué. Yo soy presidente del Comité Municipal de San Juan, y vamos a entonces a estar haciendo también cosas que tienen que ver específicamente con San Juan. Eso va a venir parte del proceso, y vamos a seguir expandiendo hasta todo donde vayamos. Aquí tenemos ya 2 excelentes recursos, el profesor José Bonilla y el enfoque conservador de Carlos Sánchez, que lo vamos a seguir promocionando en todos lados, que ese programa está de show. Veremos cuáles son las cosas buenas que van a seguir viniendo en el futuro. Yo soy un idealista. Yo tengo que decir que confío en Proyecto Dignidad. Estamos en un proceso, ¿verdad? Como de ese cascarón, de esa mariposa que se está quitando todas esas cosas de encima. Y quiero ser parte de eso, y todas estas discusiones son parte de ese mismo proceso, sin olvidar que es parte del proceso democrático. Como siempre les digo al finalizar, recuerden que si fortalecemos al individuo, fortalecemos a la familia. Si fortalecemos a la familia, fortalecemos la comunidad. Si fortalecemos a la comunidad, fortalecemos el municipio. Si fortalecemos el municipio, fortalecemos el país, estado, territorio.
Dios los bendiga a todos, cuídense, que tengan buenas noches y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos.